¿Alguna vez has experimentado los efectos de la maldad en tu vida, tu familia? ¿Has visto en las noticias cómo prolifera cada vez más la maldad? ¿Cómo luchan por autorizar y legalizar cosas que van en contra de la palabra de Dios? Hola y bienvenido de nuevo. Mi nombre es Francisco Ortiz y en este canal estudiamos verdades bíblicas y las aplicamos a tu vida y a la mía. Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de estos temas. Comenzamos. Existen dos posturas. Una dice, la maldad está en la sociedad y es esta la que influye en el individuo, influye en las conductas de las personas y hace que su comportamiento sea malo o bueno. Y la otra postura dice que la maldad está dentro del hombre. Así es. Y el hombre es el que influye con sus conductas a la sociedad, volviéndose un ciclo vicioso. La realidad es de que las dos tienen la razón. El hombre influye en la sociedad y la sociedad a su vez influye en el hombre. Pero, ¿y qué es lo que dice la Biblia acerca de la bondad y de la maldad, del bien y del mal? ¿Cuál es la diferencia y qué podemos hacer al respecto? La Biblia nos dice en Génesis 2, del 8 al 9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como podemos ver, el Señor, cuando hizo este huerto en el Edén, sembró todo árbol delicioso a la vista, pero también puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16, 17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, entonces el Señor en este huerto del Edén siempre oímos que puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual prohibió al hombre comer y le dijo, no comas de este árbol porque cuando comas de él ciertamente morirás. Así es. Pero también sembró el árbol de la vida. Y de este poco se habla, poco se menciona. Pero el Señor puso este árbol también. Y no oímos en ninguna parte que el Señor les haya prohibido comer de este árbol, sino del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. De este fue que prohibió. Entonces, Dios puso el árbol de la vida. ¿Qué significa este árbol? Este árbol simboliza la presencia y la obediencia de Dios y como resultado está la vida eterna. Y también está el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como el conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa la desobediencia y la rebeldía a las ordenanzas y a la palabra de Dios, y como consecuencia es la muerte. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y el Señor advirtió, cuando comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero el árbol de la vida eterna hasta su nombre lo tiene, el árbol de vida. Entonces, estos dos árboles representan la obediencia y la desobediencia. Representan el seguir la voluntad y la obediencia hacia Dios o la rebeldía hacia Dios. Eso es lo que representan esos dos árboles. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Por qué es que el Señor decía, no comas de este árbol? Porque cuando comas de este árbol, serás conocedor del bien y del mal. El mal es finalmente el declarar la independencia a nuestro Dios. Esa es la maldad,
independizarnos de la voluntad de Dios y decir, yo hago mi propia voluntad. El Creador, nuestro Dios, ha elegido para nosotros una vida y nos ha dado su mandamiento, nos ha dado su guianza, pero la persona es el que decide rebelarse a ella a través de la desobediencia. Y esto fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando ellos comieron de este árbol, ellos decidieron voluntariamente rechazar las instrucciones y la orden de nuestro Dios. Se rebelaron a Dios y entró el pecado en la humanidad. La primera rebelión o pecado no fue la de Adán y Eva, sino fue la de un ser creado, un ser celestial, angelical, llamado Lucero o Satanás. Él fue el primer individuo en rebelarse a Dios y por medio de él fue que entró el pecado. Pues pecado también es desobediencia a Dios. Entonces la Biblia nos enseña 4 verdades muy importantes que debemos de estudiar acerca del mal y del bien. Veamos. El primero. La Biblia dice que la maldad está dentro del hombre. Esto contesta la pregunta, ¿dónde está la maldad? ¿En la sociedad o en el hombre? Bueno, Marcos 7, 20 al 23 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la desobediencia, la insensatez. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que efectivamente cuando el hombre pecó y entró el pecado a la humanidad y heredó la naturaleza pecaminosa que es rebelarse a Dios, desobedecer a Dios, entonces de dentro del hombre es de donde viene la desobediencia y la maldad. También vemos en Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, hermano. La palabra de Dios nos enseña que la maldad radica adentro del hombre. Y es el hombre el que contamina a la sociedad. Es el hombre el que contamina por medio del pecado, de la rebeldía a Dios, las conductas, los malos deseos, la maldad, todo aquello que puede rebelarse e ir en contra de nuestro Dios y de sus ordenanzas, de la palabra de Dios. Esto viene de dentro del hombre. Y las maldades y las atrocidades que luego alcanzamos a ver por medio de las noticias o que vemos los efectos nosotros en la sociedad, proviene del hombre. Y es el hombre el que ha contaminado la sociedad y ha creado un ciclo vicioso porque la sociedad también se ha vuelto insensible ante la maldad y ante la bondad. Número 2. Dios nos dio su palabra, la Biblia, como guía. Esto es, ¿cómo podemos nosotros saber entonces qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Según quién podemos nosotros tomar esta decisión? Bueno, las filosofías del mundo, la ética humanista, habla de la moral y de la ética, se enseña en las escuelas, en las universidades, pero se estudia desde un punto de vista sociológico, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, según el razonamiento, según los efectos de la cultura, de la época, de la sociedad. Lo que está bien en México a lo mejor no está bien en España. Lo que está bien en Estados Unidos a lo mejor no está bien en Francia, y etcétera. Entonces esto depende mucho de los derechos humanos y depende de la cultura y del ambiente en el que te encuentres. Pero se ha vuelto realmente algo subjetivo.
Esto es, a ti te puede gustar el helado de fresa y a mí el de chocolate. ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Qué música escuchas? Bueno, todas estas decisiones son subjetivas. Y de esta forma, hay veces se ha querido regir la filosofía de la ética moral en el mundo. Bueno, la existencia de Dios y de su palabra es el que nos da un parámetro absoluto. ¿Qué es un absoluto? Algo que no cambia. Y uno de los atributos de nuestro Señor es de que Él no cambia, es el mismo por siempre. Entonces, su palabra y sus ordenanzas, sus principios, sus estatutos son para siempre. No se mueven conforme a la época, a la moda, a la cultura o al país. Son eternos. Y este es exactamente lo que nos enseña Dios. Nos dio su palabra escrita como guía para que tú y yo pudiéramos aprenderla y ponerla por obra. Verdad número 3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra postura ante la maldad? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Simplemente ser espectadores? ¿O esperar a que nos llegue? ¿O participar? Claro que no. Nos dice la palabra de Dios en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También vemos en Mateo 6:13 que dice, y no los metas en tentación, mas líbralos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como podemos ver en estos pasajes, el mal existe. Dios sabe que el mundo está bajo el maligno, está bajo maldición, como lo habíamos visto en otros videos anteriores. Bueno, los efectos de la maldad nos atacan a todos. Todos hemos sido víctimas en algún momento. Simplemente basta con ver las noticias, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y en los demás países, para saber que la maldad ha avanzado y está llegando a puntos como en los días de Noé. Entonces sabemos que el mal de alguna forma en algún momento nos va a atacar, nos va a llegar. El Señor nos dice precisamente, no los quites de este mundo, pero guárdalos del mal. Y esto, hermano, nos da una gran esperanza. Es precisamente el Señor tu guardador. Es precisamente nuestro Dios quien está en control de tu vida. Pero si tú estás alineado a la verdad bíblica, si tú estás alineado a lo que la Escritura está diciendo que es bien y que es mal. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Nos está diciendo claramente que debemos de repudiar la maldad, aborrecer lo malo, no participar de ninguna forma de cualquier acto de desobediencia a la palabra de Dios, no participar de ningún tipo de maldad, sea pasivamente o activamente. Salmo 121, 7, 8 nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, hermano. El Señor está consciente de cómo está la situación en este mundo. Y Él sabe cuándo regresará. Pero mientras, el Señor dice, yo soy tu guardador. Yo soy tu escudo. Yo soy tu refugio. Pero toda promesa del Señor y toda bendición muchas veces viene amarrada a un cumplimiento de su palabra, a una obediencia, a un compromiso de parte del hombre para Dios. Verdad número 4. Dios aborrece el mal y a los que practican el mal. Dice la Escritura, 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano, Dios oye tus oraciones. Dios está atento a la oración del justo, de sus hijos. Y Él intercede, y Él actúa, y Él obra. Pero dice que el Señor está en contra de los que hacen el mal.
Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos dice dos verdades muy importantes. Número 1, Dios reconoce quiénes son los suyos. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a sus seguidores, Dios conoce a sus ovejas. Y dice en este pasaje: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque todos aquellos hacedores de maldad que no se arrepintieron y no aceptaron el sacrificio de Jesucristo tienen un lugar reservado junto con el diablo y sus ángeles, el diablo y sus seguidores, todos los demonios que están promoviendo de continuo el mal en el mundo. Entonces, como podemos ver, Dios nos dio la elección, el libre albedrío, representado por el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Por medio de Adán y Eva y de su rebelión entró el pecado al mundo, y esa herencia de pecado se ha pasado de generación a generación y ha provocado que de dentro del hombre salga la maldad. Pero el Señor nos dice, por medio del sacrificio de Jesucristo, es de que tenemos perdón de pecados, acceso a Dios, pero no solamente eso, dice, tienes que seguir mis ordenanzas, tienes que seguir mis mandamientos. ¿Para qué? Para que yo te pueda guardar del maligno. Entonces, Dios es bueno. Ese es uno de sus atributos, la bondad de Dios. Y quiere que tú y yo seamos buenos y hagamos lo bueno. Seamos imitadores de Dios, rechazando y odiando el mal y siguiéndolo a Él. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, nos está diciendo cómo es de que se puede vencer a la maldad. Dice, vénselo con el bien que proviene de Dios. Salmo 97:10 nos dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Otra vez nos está diciendo nuestro Dios, aborrece el mal. No practiques el mal, ni pasiva ni activamente. No entres en las obras del mundo, no participes de lo inmundo. Él guardará las almas de los santos, eso es, de sus hijos, como tú, como yo, y del mano de los impíos nos libra. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que está al cuidado y al control. Y dice, vence al mal con el bien. No participes de eso. ¿Por qué? Porque de dentro del hombre es de donde sale la contaminación, por el pecado que mora en el hombre. Pero Cristo venció al pecado, Cristo venció al enemigo, y es a través de Cristo que tú tienes perdón de pecados, y entonces puedes clamar a Dios misericordia y pedir de su protección, y el Señor promete que estará cuidando a ti y a tu familia. Si tú no has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Pide al Señor que entre a tu vida, que te cambie, que quite lo impuro, que te haga nueva criatura. Y Él es fiel y justo. Si ha sido de bendición para ti este video, suscríbete y no te pierdas el siguiente video. Dios te bendiga.